bueno, la carta de Gálatas, hemos hecho ya el capítulo 1. No voy a tocar ese tema por causas del tiempo, pero solo recordar la última parte de Gálatas 1. Y ahorita estoy pasando todas las transparencias, nada más déjeme un segundito. Y quiero explicar este principio nada más. Aquí con esto vamos a trabajar. Fíjese bien este cuadro, este es el repaso. En este cuadro vamos a explicar qué realmente es el pecado. Vamos a entender qué es el pecado, bíblicamente hablando, porque si tú le preguntas a una persona promedio, te va a decir pecado es, por ejemplo, no adorar, pecado, algunos te van a decir que es no orar, algunos tal vez te van a decir no robar, pero va variando y cuando tú les preguntas con precisión, ¿me puedes decir eh, exactamente qué es el pecado? Hay una definición que es muy griega, que es no darle al blanco. La pregunta que tienes que hacerle a una persona que te dice es no darle en el blanco es preguntarle, ¿podrías definirme qué es el blanco? Ya me pasó eso y les pregunté y no es fácil definir el blanco cuando uno no conoce la Torah. El blanco es el lugar donde debes apuntar, pero nosotros que gracias al Señor estamos entendiendo, ya entendemos que el blanco, es decir, el lugar donde no tenemos que fallar es la Torah. Por lo tanto, aquí con esta explicación espero que me deje entender qué es el pecado. Ok, vamos a hacer de cuenta que este es un territorio y aquí al centro ustedes ven como un reino, un reino, ¿sí? Hay muros y hay el lugar de gobierno, hay el pueblo. Y si se dan cuenta, hay pueblo o hay casas dentro y fuera del reino, de este reino. Vamos a ir entendiendo. Entonces, primero definimos de dónde salen las instrucciones. Siempre van a salir del lugar de gobierno, o sea, del lugar de gobierno. El lugar de gobierno bíblicamente es nuestro Dios porque Él es quien dictó las instrucciones. Él está ofreciéndonos un reino, un gobierno. Reino sinónimo también es un territorio gobernado por un rey. Entonces, aquí hay un territorio claramente gobernado por un rey, en este caso por instrucciones o que se llama Torah, y o también le dicen ley, mal, no está bien traducido como ley, pero eso es como nos los han presentado. Bueno, en este lugar donde está la Torah, dentro de los muros, hay prácticamente bendición plena en ese lugar. Es decir, cuando estás dentro de los muros, se supone que hay obediencia, hay bendición. ¿Qué pasa si te sales de los muros? No hay bendición, hay maldición. ¿Por qué? Porque eso dice Deuteronomio 28. Te doy el ejemplo más práctico. Eh, si tú tienes un niño de 2 años, por ejemplo, y está dentro de tu casa, el niño vamos a decir que está seguro, que está en bendición. Pero el niño, si sale de tu casa, está en riesgo, está en un problema, pueden hacerle daño, o sea, está en maldición. Un niño de 2 años, un niño indefenso, ¿me explico? Ahora, si tú tienes el mismo niño dentro de tu casa, por ejemplo, y tú le das un dulce al niño, tú como papá le das un dulce al niño, no hay ningún problema porque tú eres el papá y pues sabes bien que le puedes dar un dulce. Pero ¿qué tal si el mismo niño está fuera de tu casa, sale de sus límites, de los límites de protección tuya? Pregunto, ¿permitirías tú que un extraño le dé un dulce a tu niño de 2 años? Obviamente la respuesta de todos la anterior semana también fue no. Nadie permitiría que a sus niños les den dulces los extraños, porque eso es peligroso, eso es algo que les puede hacer daño y a eso se le llama algo malo, maldición. Entonces, tenemos aquí la Torah, tenemos la bendición y tenemos la bendición. O la maldición, la bendición. Eso es lo que dice Deuteronomio 28. Entonces, ¿qué es el pecado? Para concluir esta parte, pecado entonces es salirse de la bendición, o sea, salirse de la Torah, transgredir la instrucción, es decir, salirse de los límites de Dios. Eso es el pecado. Y justamente quien define el pecado es la Torah. Y recordemos que la instrucción de Dios puede hacer tres cosas para nosotros. Y uno es bendecirnos, es lo primero. Número dos es maldecirnos. Y número tres, definir el concepto correcto de lo que es pecado. Porque
existen muchos movimientos religiosos que para ellos pecado ya no es cometer adulterio. Ellos ya le están llamando eso como un escape normal en un matrimonio típico. Los jóvenes ya no le llaman pecado a la fornicación. Le llaman que los psicólogos, muchos de ellos dicen que eso es parte del desarrollo del jovencito. Y así van distorsionando hasta que llegan a puntos donde dicen que no es pecado que un hombre con un hombre se acuesten o una mujer con una mujer se acuesten. Entonces, esa distorsión de pecado no es definida por la instrucción de Dios. Por eso tú tienes que definir bajo qué gobierno quieres vivir. Si quieres vivir bajo el gobierno de Dios, no podemos cambiar, no podemos reemplazar, no podemos distorsionar ni adulterar nada de sus mandamientos. No sé si me explico, porque eso también es pecado. Dice Apocalipsis al final, cualquiera que aumente o quite algo de de lo que dicen estos mandamientos, incluso los profetas, dice, todas las plagas va a venir sobre esa persona. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, si alguien no entendió, tengo la misma explicación con el semáforo. ¿Ok? Voy a explicar lo mismo, pero usando el semáforo. Vamos a hacer, cada vez que tú veas el semáforo, acuérdate de esto. Rojo, Deuteronomio 28:15, dice que si no oyes a Dios, vendrán todas las maldiciones. Deuteronomio 28:15. ¿Ok? Eso es maldición. Rojo. Cuando veas el semáforo rojo, quiere decir, ahí ten cuidado, escucha al Señor. Y luego viene la definición de pecado. ¿Por qué debo escuchar al Señor? Porque de pronto lo que estoy pensando es pecado. Entonces, cuidado que estés transgrediendo la ley del Señor. ¿Usted recuerda lo que es el amarillo en los semáforos? Es el momento de esperar para que ver que ningún carro esté pasando y pues te choques. Y a eso justamente Dios le quiere llamar la atención a usted con este amarillo. Hey, no cruce todavía, verifique que las calles estén libres y avance, porque hay muchos que en verde cruzan. Lo mismo sucede en el camino. Hay muchos que creen que están en la Torá, pero igual te pueden estar diciendo cosas equivocadas. Por lo tanto, también Deuteronomio 28:2 dice que si oyes al Señor, oír en el hebreo quiere decir en realidad poner en práctica eso que has escuchado. En otras palabras, es obediencia. Si oyes a Dios, dice, vendrán, o sea, vendrán, te van a alcanzar también las bendiciones. ¿Ok? Entonces, pecado es prácticamente salirse de la bendición de Dios, es transgredir la instrucción de Dios porque su instrucción es una gran bendición. Y si no fuera por su instrucción, pues estaríamos realmente perdidos. ¿Ok? Eso en cuanto a justamente definir qué es el pecado para entrar a la siguiente parte de Gálatas. Ok, vamos a pedir micrófonos en mute, gracias. Así que así fuimos avanzando en el capítulo 1, después de la definición de pecado. Al final le doy espacio para preguntas y comentarios, pero déjeme avanzar ahora. Entonces, habíamos definido también en Gálatas qué realmente es el evangelio verdadero, porque según Pablo hay un evangelio diferente y a ese no tenemos que seguir. No todo el que predica y dice, este es el evangelio, predica el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo tiene dos componentes, es como una moneda. La salvación es una moneda y el señorío de Cristo es la otra moneda. Por eso Yeshua es nuestro Salvador y nuestro Señor. Cualquier evangelio distinto a ese no es un evangelio completo o es un evangelio donde te van a presentar a un Dios con cara de Papá Noel o con cara del Dios de la lámpara mágica. Y eso ese no es el Dios de las Escrituras. Así que tengamos cuidado con él, con eso. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Está alrededor de toda la Biblia. El fundamento de nuestra fe es lo mismo que el señorío y la salvación de Cristo. Somos salvos por gracia y ese es el testimonio de que Cristo nos ha salvado, pero no termina ahí. Y también y también el fundamento de nuestra fe es porque guardamos los mandamientos. Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 12, eso te lo va a aclarar mucho más. O sea, somos salvos
por causa de que guardamos los dos fundamentos. ¿Cuáles son los dos fundamentos? Que conocemos o caminamos en el testimonio de Jesucristo y guardamos los mandamientos. Jesucristo porque es nuestro Señor, digo, Jesucristo es porque es nuestro Salvador por gracia y porque es nuestro Señor que nos santifica, y eso ya no es por gracia. La santificación ya te va a costar, me va a costar. ¿Cuánto nos va a costar la santificación? Todo, todo. Eso no es barato, eso es caro. Caro también porque tú no eres un objeto, eres un ser humano, y el premio, la recompensa, no es un año, no son 2 años, no es un auto, es una eternidad. Entonces Dios no va a entregar algo tan importante como la eternidad a una persona que es un cáncer. O sea, aquel que no va a entrar en el reino de Dios no es porque es malo solamente. En otras palabras, es como en mi caso, han tenido que, desde hace 5 años, los médicos están tratando de eliminar el cáncer de mi cuerpo. No es que quieren hacer al cáncer un espacio en mi cuerpo, están eliminando el cáncer de mi cuerpo por medio de diferentes formas. Hemos tratado con los alimentos, hemos tratado con los vegetales, ya me han hecho más de 78 quimioterapias, ya perdí la cuenta, ya no cuento más. Me han hecho trasplante de médula, me han hecho cártices, o sea, soy como ya biónico porque tengo un metal aquí, costillas rotas, o sea, y un porta aquí, y me pueden ver, y yo estoy de pie, porque Dios tiene un plan, pero este cáncer es una lucha diaria. ¿Me explico? El pecado es como un cáncer y los que practican el pecado es como que están con cáncer y no quieren salir de eso. Entonces tenemos que hacer nosotros, el que Dios nos haga esas desintoxicaciones o quimioterapias que nos limpien de este cáncer. Y eso no va a ocurrir lamentablemente en esta tierra al 100%. Por eso es que todos somos discípulos, estudiantes, aprendices. Pero Dios quiere limpiarnos, santificarnos todo el tiempo. Y no quiere decir, como algunos dicen, o sea que tengo que guardar todos los mandamientos. Pues tienes que intentar hacerlo hasta el último día de tu vida, pero no quiere decir que si guardas los mandamientos ya con eso te salvaste. No, los mandamientos no son para salvarnos, son para santificarnos. Amén. Entonces, de eso trata justamente el Evangelio del Reino. Y aquí podemos ver en Mateo 4:23 justamente que justamente Yeshua dice que o sea, que este evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y justamente en el testimonio, la hermana Gladys dijo algo muy bonito, que ya están predicando el evangelio del reino y saben que vivimos en ese tiempo, por fin. Nada más que todavía no somos muchos los que estamos predicando, pero eso no nos debe preocupar. Porque aunque nosotros prediquemos a toda la tierra, no vamos a terminar, no vamos a terminar, es imposible. Por eso un ángel del cielo va a bajar y él va a predicar el evangelio del reino en un día. Y eso no va a ser a las buenas, va a ser a las malas. O sea, puedes darte cuenta ahora, comenzó ya hace más o menos 2 décadas, un poco suave, pero ahora no hay cómo parar el movimiento de restauración que el Señor lo ha empezado. Un testimonio es Gladys, un testimonio soy yo, uno viene de una forma, el otro viene de otra manera, tú eres un testimonio, cada uno de nosotros ya es un testimonio de que nos hemos cansado de la religión y Dios ha escuchado nuestro clamor y Él nos está presentando la pureza de su verdad. Qué bendición. Y ahí terminamos con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Voy a saltar esto porque necesito entrar por lo menos un poquito a la par. Estos son puros comentarios de Gálatas, pero déjenme mostrarle nada más la parte. Hemos avanzado bastante, hermanos. Qué detalle. Y esto es por si acaso en base al material de Joseph hasta aquí. Al base al material de Joseph, verso por verso, si usted lo quiere estudiar más ampliado, pues lo puede hacer ahí. Ahora, aquí vamos a justamente ya ir parando. Fíjense bien, Gálatas 1:20 en la última parte dice así. Escuche bien. Un poquito antes, en el 18, recuerdan ustedes que después de que
Pablo recibió la revelación de Jesucristo. Jesucristo se apareció a Pablo y Pablo entendió que él estaba yendo en un sentido contrario a Jesucristo. Por eso les decía, ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Escuche bien, Saulo, Saulo. No le dijo Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, porque este es el mismo Saulo como prototipo del Saulo que persiguió a David. Recuerda usted, eso es un prototipo que está explicado. Anteriormente lo hicimos. Pero aquí sucede algo parecido. Nada más que hay algo importante que yo quiero que notes aquí. Es que apenas Pablo recibió la revelación de la verdad, de que se debe predicar este evangelio a los gentiles, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Ya comenzó a predicar a todo el mundo? No, familia. Él dice, se fue 3 años a Arabia. O sea, él se fue 3 años y se fue a Arabia y ahí se quedó 3 años. ¿Qué hay en Arabia? Ahí está el monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ahí recibimos la Torá. Y eso quiere decir que lo primero que tenemos que hacer nosotros si queremos predicar el evangelio es pasar un tiempo con la Torá. Hermanos amados, no hay cosa más importante en esta vida. Continúa Gálatas, no voy a entrar a esto también porque ya lo hicimos, estoy ampliando un poquito más. Eh, Aquí es donde Pablo, al principio, fíjense bien, él no era conocido. Pablo no era conocido. El que era conocido era Saulo. Preste atención a esto. Conocían a Saulo por perseguidor de la iglesia, pero a Pablo no. Pero fíjese algo que le voy a mostrar a ver en un link. Me puse a buscar en un ranking los 100 hombres de mayor influencia de la historia. Miren, este Pablo, no conocido al principio, terminó siendo uno de los 10 hombres de mayor influencia de la humanidad. Hay un link que aquí le estoy mostrando, si lo puede ver. Aunque no me gusta tanto porque pusieron primero a ver, vamos a ver a quién pusieron, a Mahoma, fíjense bien, como el número 1, y eso es completamente absurdo, pero bueno, lo pusieron ahí. Jesucristo está en el número 3, hasta Isaac Newton está en segundo lugar, pero bueno, nada más para mostrarle, Pablo de Tarso está en el sexto lugar. Bueno, nada más para mostrarle un poquito cómo hasta el mundo reconoce a Pablo como uno de los hombres de mayor influencia a nivel mundial, de toda la humanidad. De un desconocido, Pablo llegó a ser uno bastante conocido, ¿no? Eso es algo impresionante y eso es algo bueno. Así que, en conclusión, habíamos dicho justamente en el capítulo 1 nada más, que tanto, bueno, ¿qué tanto ha llegado el verdadero evangelio a tu vida, a tu hogar? Esta es la pregunta con la cual te había dejado la anterior semana. Revisa bien cómo estás en cuanto al evangelio verdadero en tu vida. ¿Realmente Yeshua es tu Salvador y tu Señor? Si eso es cierto, estás con el evangelio verdadero. Pero si tú solo eres Yeshua, o sea, Jesús, 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 y obedeces los mandamientos de tu organización religiosa, llámese cualquier religión, ahí tienes que revisar, porque ahí estarías siendo obediente a otro reino. El reino de Dios es uno solo. En otras palabras, la verdad es algo innegociable. La verdad de la gravedad está en todas partes, seas argentino, seas colombiano, español. La verdad de la gravedad, de la ley de la gravedad, es que te vas a caer si saltas de un edificio y te vas a hacer daño, hasta te puedes matar. No se puede negociar la verdad. Por eso es importante que tú revises bien. Si ese Jesús a quien tú estás siguiendo, eres discípulo de ese Jesús, si no estás obedeciendo sus mandamientos, los cuales son los mismos que el de su padre, los cuales fueron dictados a Moisés, pues revisa si no estás en ese camino, pues deberías estar. Permítame avanzar aquí, tengo como unos minutitos más y ahí cerramos. Gálatas 2, ya entrando, fíjese lo que sucede aquí con Gálatas 2. ¿Recuerdan lo que leímos en Gálatas 1:18? Que Pablo se había alejado 3 años, ¿ok? Pero aquí dice,
ahora en Gálatas 2, 1, 4, que después de pasados 14 años, ¿cómo es esto? ¿Son 3 o son 14? Pues no, es una sumatoria, es 3 más 14, nada más. O sea, quiere decir que Pablito, el tremendo Pablo, 17 años le tomó a Pablo ponerse pilas para predicar sin temor. Ahora, fíjese bien, Pablo era un hombre grande en cuanto al conocimiento religioso, ¿ok? Él era un judaizante tremendo, judaizante porque él guardaba la religión de sus padres. No había alguien como él. En otras palabras, si a Pablito le costó tanto, hermano amado, usted que está ahora por fin estudiando o está siendo discípulo de Yeshua, lo que aprenda no lo vaya a usar para hablar con uno con otro, a no ser que sea tu familia. Con tu familia predica a tiempo y fuera de tiempo, pero con los que no son de tu familia, con calma. No hay por qué correr. Corre con tu familia, sí, con tus hijos, desespérate con ellos, de presentarles este evangelio, pero con los demás no. Aprende, porque te vas a encontrar con personas, uno que no solo están bien preparadas negativamente o sin contexto, porque hay mucha gente que no puedes ni hablar con ellos, porque para ellos el contexto ni existe. Es decir, les hablas de contexto y te van a decir lo que ellos piensan de contexto, pero nos salimos del sentido común incluso o del razonamiento de lo que es estudiar la Biblia con trazabilidad, o sea, en sistema. Por lo tanto, no use ninguno de los materiales que usted estaba aprendiendo de la Torah para, es decir, para discutir con nadie, porque no ese es el llamado inicial. Sí lo vamos a hacer. Vamos a entrar a defender la palabra. Es un llamado bíblico. Primera Pedro 3:15 dice, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. O sea, esto es un asunto como de una guerra de pensamientos, de ideologías. Pero si tú no estás preparado, pues vas a hacer quedar mal tu embajada. O sea, no eres un verdadero representante del reino, por lo tanto necesitas prepararte más, porque un verdadero representante del reino necesita tomar un tiempo para decir, ya puedo ir hacia adelante. Entonces, nosotros vamos con calma, hermanos. Yo todavía no me animo a hacer debates con nadie ni discutir con nadie. Estoy en ese camino porque tengo sangre que hierve. Yo soy así, no soy tranquilo. He aprendido a tener dominio propio y sigo aprendiendo, pero si me ponen con alguien que contradice las escrituras, yo ya quiero saltar, pero gracias al Señor, Él me ha calmado mucho con el cáncer. Entiendo ahora y tengo mucha compasión. Y sabe que la compasión nos calla la boca. La compasión nos hace tener cuidado con los hermanos, la verdadera compasión. Así que si usted tiene compasión por aquellos que estaban como tú, como yo, cuando no conocíamos la verdad, vamos a callar la boca y esperar que quien convenza a las personas no sea José Antonio Sánchez, ni Cintia Espinosa, ni Geraldine, ni Rey Arandia, ni Emiliano, ni ninguno de nosotros. No tenemos ese poder. El único que tiene ese poder es el Espíritu de Dios. Así que a Pablito le tomó 3 años totalmente en Torah, 14 años pasar con Pedro, con los apóstoles. Él estaba con ellos en estos 14 años y sumados 17 años comenzó a mostrarse. Comenzó a hacer sus debates, comenzó a hacer todo lo que usted ha visto de Pablo. Eso es Gálatas 1, 2, 1. Se da cuenta, un solo versículo, fíjese, nada más un solo versículo, cómo nos amplía cuando estudiamos verso por verso. Siguiente verso, entonces, dice así, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Okay, aquí hay una aclaración. Estoy en el anterior versículo, pero aquí quiero que preste atención. Llevando también conmigo a Tito. ¿Por qué menciona a Tito aquí? Porque aquí hay una situación. El primer conflicto que tiene Pablito está aquí. Dice, pero subí según una revelación
y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo está hablando aquí que él tuvo una revelación, pero para, o sea, no correr en vano, dice, él habló en privado. ¿Se da cuenta? O sea, es con cuidado, no discutía, no presentaba las cosas públicas, sino él tenía cuidado de predicar un evangelio. Y sabe a quiénes, a los gentiles. O sea, ¿quiénes son los gentiles? Son aquellos en ese tiempo, o sea, pensaban que eran los perros, los extranjeros, pero Pablo se le dio la revelación de que eran las 10 ovejas perdidas, o sea, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, como tú, como yo, si no somos Rahab o Ruth. Pero dice aquí Pablo, mas ni aun Tito, por eso mencionó a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego. Aquí esta palabra griego quiere decir con todo y no ser judío. O sea, él es una oveja perdida. Dice, con todo y ser griego. Ah, aquí está mal, perdóneme, voy a corregir. Eso no es correcto. Aquí lo corrijo. Esto, aquí, mire, cuando uno va avanzando, ya se va dando cuenta hasta de algunos errores que hay de typeo. Permítame corregir. Este es un no. Un segundito. Ahí va. Ya estamos. Ok. Permítame ver si se ve la página. Ahora sí. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, él no fue obligado a circuncidarse. Entendamos eso. O sea, no le obligaron a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí, ¿qué estaba pasando, hermanos? En esta parte. Y esto es una referencia a Hechos capítulo 15, que no lo vamos a ver hoy. Pero me gustaría que antes de entrar al detalle, que lo vamos a hacer la siguiente semana, les deje con 3 preguntas. Preste atención aquí. En estos 3 versículos, que son los únicos que vamos a avanzar hoy, Pablo menciona que primero mencionó 14 años, sumados 3 son 17 años. Le tomó 17 años prepararse. Ya aquí empezó él a defender las cosas como deben ser. Se enfrentaba a los prosélitos judíos, ni siquiera a judíos, sino a judíos conversos. O sea, a los judíos no les interesa que tú te circuncides, ya te lo puedo decir de esa forma. ¿A quienes sí les interesa? A los convertidos, ellos son los más difíciles. Entonces aquí Pablo enfrentó un problema que había en las sinagogas en ese tiempo. Y dice, que ni siquiera a Tito le obligaron a circuncidarse. Entonces tú tienes que hacerte preguntas. La forma de estudiar verso por verso es preguntándote. Eso es escudriñar también. Entonces, una de las preguntas importantes es, ¿quiénes eran estos que obligaban a circuncidarse? Y ahí te pongo la referencia. Revisa, esos son en Hechos 15 se ve ese problema. Y número 2, ¿quiénes eran estos falsos hermanos? Porque los llama falsos. O sea, aquí hay un tema. Tú puedes vestirte de judío, puedes tener el tzitzit, puedes hacer muchas cosas, celebrar las fiestas, pero tu actitud, o sea, tu carácter va a definir si estás en el reino de Dios o no estás en el reino de Dios. Porque este es un asunto de carácter. No es un asunto de apariencia, es un asunto del corazón. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros mismos de no actuar como falsos en algunas circunstancias. Y lo digo por mí, lo digo por ti y lo digo por estos hermanos. A todos nos va a costar. O sea que no vamos a escupir arriba para decir estos hermanos falsos. Cuidado que tú seas un día en alguna circunstancia uno de esos falsos hermanos, porque ¿saben quién fue un falso en un momento? Pedro, porque Pablo lo confrontó y le dijo a él, justamente de ahí sale el término judaizar. Una pregunta más. Bueno, y puse esta carita de perrito para que tenga esa cara fija, esa mirada, fíjese este animalito ahí, como mirándonos, a ver, respondan estas 3 preguntas. Y la otra pregunta que debes hacerte es,
qué es la libertad en Cristo y qué es la esclavitud. Con estas 3 preguntas les voy a dejar para continuar la siguiente semana, pero dejarles por anticipado algo sobre el tema de la circuncisión. La circuncisión no es obligatoria, no es un asunto de público, es un asunto personal. Nadie te puede obligar a circuncidarse. Tenga cuidado con eso. No estoy diciendo que no debemos circuncidarnos. La Biblia es muy clara en ese punto. Lo que estoy diciendo es que nadie te puede decir que circuncidándote eres salvo y por causa del temor tú lo hagas. No, tú tienes que actuar por causa del amor. Amor sinónimo en la Biblia es obediencia. Ese es el sinónimo de amor en la Biblia. Así que no nos movemos por imposiciones o dogmas o reglas o obligaciones de humanos, o sea, de seres humanos. Nos movemos por lo que dice la palabra de Dios. Así es que investiguemos bien, sáquenle foto a estas 3 preguntas para entender bien lo que es Gálatas 2 del 1 al 4 y Gálatas 2 del 5 al 10. Eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Hasta aquí llegué, pasé con unos pocos minutos, con 5 minutos, pero hasta aquí llegué con el tema. Aquí permítanme orar para que pasemos ya a la otra etapa que les había dicho y entiendo y no quiero usar el tiempo de algunos que de pronto programaron nada más 1 hora para estar con nosotros, especialmente las personas que vinieron por primera vez, pero permítanme orar. Y luego, pues, si usted quiere, se queda con nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, en este poquito que hemos avanzado el libro de Gálatas, de la carta de Gálatas, te pedimos que tú nos ayudes a entender que estos 3 versículos del capítulo 2 que hemos podido ver nos hagan reflexionar que esta no es una carrera de velocidad, sino es una carrera maratónica, paso a paso, Señor. No hay por qué apurarnos a cambiar a los demás, pero sí hay que apurarnos para cambiar al que vemos en el espejo, nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como Pablo, a estar cara a cara contigo en el Sinaí, es decir, evaluando nuestras vidas conforme a tus mandamientos y alinearnos. Ayúdanos a que en nuestra casa existan personas que nos hagan críticas constructivas, Señor, y nosotros lo mismo, y que no nos ofendamos por eso, sino más bien que aprovechemos, sino ¿quién nos puede ayudar, Señor? Ayuda a que los padres puedan tener una cercanía a sus hijos mayor que antes, Señor, para que ellos puedan pulir el carácter de los hijos por medio del Espíritu. Y ayuda a los hijos también a saber corregir a sus padres en amor, Señor. Y cada uno, el uno y el otro, Señor, creciendo y mejorando solamente para tu gloria, Señor. Ayúdanos a entender que esto no es una religión, es un reino. Y en este reino nos preparamos como discípulos para ser verdaderos hijos tuyos, Señor, y así ser enviados como embajadores de tu reino en el nombre de Jesucristo. Oro todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor, Yeshua HaMashiach. Y también oramos por la paz de Jerusalén. Amén y amén.